mis hermanos. Tenemos el privilegio el día de hoy de tener nuestro servicio de oración. Ya como hemos estado compartiendo directamente con cada hermano en nuestra iglesia, hemos tomado peticiones desde nuestros hogares y gracias al Señor que Dios nos ha provisto de estos medios electrónicos para nosotros estar juntos, conectados. Y ahora tenemos el privilegio de hablar la palabra de Dios. Y vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12. Todo el capítulo de Romanos nos habla acerca de cuáles son los deberes cristianos. ¿Cuáles son los deberes cristianos? Y estos deberes, hermanos, no solamente se aplican cuando todo está bien. No solamente se aplica cuando todo anda marchando bien, cuando hay comida en la nevera, en la despensa. No solamente cuando todos nuestros familiares están bien, que salimos, nos divertimos. Esto se aplica, hermanos, también cuando las cosas no van como nosotros queremos que vayan. Aquí el libro de Romanos, usted sabe que esta iglesia estaba en Roma y usted sabe que el imperio romano fue muy duro con los judíos y también con los cristianos. Entonces, aún en medio del imperio, los cristianos debían comportarse como cristianos. Y esto es lo que nos habla todo el capítulo 12 de Romanos, aunque nosotros hoy nos vamos a enfocar solamente en los versículos del 11 al 14. ¿Qué debe hacer un cristiano durante el tiempo de pandemia? ¿Cuáles son los deberes cristianos durante el tiempo de pandemia? Y leemos Romanos capítulo 12, versículos 11 al 14, dice la palabra de Dios: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Vamos a tener un momento, un tiempo de oración. Padre amado, divino, santo, reconocemos tu poder, reconocemos también tu amor y tu bondad para con nosotros. Señor, tú quieres el bien nuestro. Y sé que para el mundo es difícil escuchar esto, pero eso es una realidad, Dios mío. Tú quieres nuestro bien. Así que ayúdanos, Señor, a humillarnos a ti, mi Dios, y que podamos buscarte, clamar a ti, Señor, de todo corazón. Ayuda a nuestra nación, a nuestro país. Ayuda a países tan afectados, mi Dios, como el Ecuador. Oh Señor, por favor, mira esas familias que han perdido algún ser querido, que puedan buscar tu rostro en este momento, mi Dios, y sentir la paz que solamente tú puedes dar. Háblanos por medio de tu palabra, mi Dios, en el nombre poderoso y santo de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, aquí hay una lista de cosas que nosotros podemos hacer, debemos hacer, pues son deberes cristianos en medio de este tiempo de pandemia, en medio de este tiempo de cuarentena, donde debemos estar en nuestras casas. ¿Qué debe hacer el cristiano? Número uno, en las cosas importantes, no sea perezoso. En las cosas importantes, no sea perezoso. Dice el verso 11 que es lo que requiere diligencia.
¿Y cuáles son esas cosas importantes? Esas cosas que requieren diligencia, que requieren que actuemos rápido, cosas que son tan importantes que no debemos dejarla a un lado. ¿Cuáles son esas cosas? Esa es la pregunta importante. Mientras teníamos nuestra vida normal, que íbamos al trabajo, que teníamos, que salíamos, yo creo que las mismas cosas que eran importantes en ese momento son las mismas cosas que son importantes ahora que estamos en nuestras casas, que no tenemos la misma agenda. Y las cosas importantes para mí, número uno, la lectura, el estudio y la práctica de la palabra de Dios. Eso es importante, mis amados hermanos. Lectura, estudio y práctica de la palabra de Dios. En Juan capítulo 9, versículo 4, nos dice la palabra de Dios: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Cuando Jesucristo desapareció, tenía 12 años, desapareció a sus padres duraron varios días buscándolo, y cuando fueron al templo lo encontraron allá con los doctores de la ley, y su madre le pregunta: ¿por qué nos haces esto? Y Jesús le dice: madre, tú no sabes que en los negocios de mi padre yo debo estar. Entonces, aún en este tiempo de pandemia, debemos estar en los negocios de nuestro Padre, cultivando la palabra de Dios. Esdras 9:10 dice que él preparó su corazón para inquirir, para aprender más la palabra de Dios, para aplicarla en su vida y para enseñarla a los demás. Y usted tiene un tiempo maravilloso, mi amado hermano. Usted está con su familia en su casa, lejos de toda distracción, lejos del tiempo de tener que salir a la calle. Siéntese con sus hijos, siéntese con su esposa y juntos entren a este maravilloso libro. Dios quiere relaciones fuertes en la familia, y por esto, hermanos, amados hermanos, no sea perezoso en el estudio de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en Salmo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios nos evita pecar, nos ayuda a no pecar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino para no tropezar. O sea que la palabra de Dios nos ayuda a no tropezar en la oscuridad de este mundo. Dice la Biblia también en Salmos: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Así que, mis amados hermanos, en lo que requiere diligencia, no sea perezoso. Otra cosa que para nosotros requiere diligencia, ya lo dije, la palabra de Dios para nosotros y la palabra de Dios para nuestros hijos. En 2 Timoteo 1:5 dice que Pablo traía a la memoria la fe no fingida que había en Timoteo, que habitó primero en su abuela y después en su madre, en la abuela Loida y en su madre Eunice, y luego fue pasada a Timoteo. Y mis amados hermanos, Timoteo fue un pastor, un ministro del evangelio de Dios. No quiero decir que con esto que tus hijos van a ser pastores, pero si tus hijos son los mejores ingenieros, arquitectos, los mejores abogados, pero tienen un corazón impío, no les ha servido de nada, mis amados hermanos. Procure enseñarle la palabra de Dios. ¿Qué debe hacer el cristiano? En lo que requiere diligencia, no sea perezoso. Pero también predíquele la palabra de Dios a los perdidos. Predíquele la palabra de Dios a los perdidos. Tome el teléfono, llame a un familiar que no conoce de Cristo.
Ore con él en este tiempo. Dile, vamos a orar. Y ahí mismo preséntele el Evangelio de Dios. Esas cosas son urgentes, son importantes, requieren diligencia, mi amado hermano. ¿Qué cosa debe hacer el cristiano en tiempo de pandemia? Número uno, en las cosas importantes, no sea perezoso. Número dos, sea ferviente en espíritu. Sea ferviente en espíritu. El libro de los Hechos nos habla de un hombre que era ferviente de espíritu. Y ese es Apolos. Predicaba la palabra de Dios con fervor, con ánimo. Hay personas que lamentablemente tienen un espíritu un tanto depresivo. El cristiano no debe ser depresivo para las demás personas. Al contrario, debe ser la persona más feliz y gozosa del mundo, porque el problema más grande que tenía era el pecado y ya Cristo resolvió eso. Y nosotros debemos transmitirle eso a las personas, que ellos se pregunten, que el que no conoce de Dios se pregunte, ¿qué es lo que tú tienes? Y tú le puedas contestar, yo tengo a Cristo que me salva y me sana. Entonces, mi amado hermano, sea ferviente en espíritu, nos dice ahí en el versículo 11. Otra cosa que nos dice el versículo 11 que debe ser nuestro deber como cristiano es servir al Señor. Aún en este tiempo podemos y debemos servir al Señor. Él es digno de todo loor, de todo servicio. En Primera de Pedro, y cuando estamos en nuestro estudio, mis amados hermanos, de Primera de Pedro, duramos solamente en la introducción de Segunda de Pedro, donde Pedro se describe a sí mismo como siervo de Cristo. También lo hizo Santiago, que se describió como siervo, en vez de describirse como medio hermano, se describe a sí mismo como siervo. Y una de las características de un siervo es que está disponible, no importa la hora y no importa para lo que se le pida, está disponible. Y si nosotros somos siervos del Señor, debemos estar disponibles para servirle al Señor. Claro, sin violentar las leyes, procurando tener todo el cuidado debido, pero usted sirve al Señor. Usted sirve al Señor adorándole en sus casas. Usted sirve al Señor leyendo su palabra. Usted sirve al Señor compartiendo la buena noticia del Evangelio. Usted sirve al Señor hablando y enseñándole la palabra a su familia. Sirviendo al Señor. Número 4, usted debe estar regocijado en la esperanza. Regocíjese en la esperanza. Verso 12, gozosos en la esperanza. Y qué, hermano, maravilloso que tenemos una esperanza viva, dice a Primera de Pedro. Y esa esperanza es viva porque está fundada en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él murió y venció la muerte. Es por eso que usted ve al apóstol Pablo diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque ya tenemos victoria sobre la muerte, mis amados hermanos. Entonces, regocíjese en la esperanza. Número 5, sea paciente en la tribulación. Sea paciente en la tribulación. Verso 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Sin duda alguna que lo que estamos pasando ahora mismo es una tribulación. Es un momento de tribulación, un momento de prueba, muy difícil. Y mis amados hermanos, ese es el tiempo, ese es el momento donde nosotros debemos mostrarle al mundo que tenemos paciencia, no en nosotros mismos, sino porque nuestra esperanza está fundada en Dios. Fíjese
que esta parte dice sufridos en la tribulación, está después de que debemos ser gozosos en la esperanza. Tenemos una esperanza y por lo tanto podemos ser pacientes en medio de la tribulación. Número 6, y qué importante, constantes en oración. Mis amados hermanos, ahora usted tiene tiempo de sobra. Sea constante en la oración. En todo momento, en todo lugar, usted puede orar. Y ore al Señor. Clame a Él. Dele acción de gracias. Dele alabanza. Ore al Señor. Verso 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Aún en este tiempo, usted puede ayudar a un hermano que esté necesitado. Usted puede ayudar. Usted puede ser generoso y dar. Hay gente que no sabe qué va a comer. Hay personas quizás que no tienen nada en la nevera. Sea generoso con los necesitados. ¿Qué debe hacer el cristiano en tiempo de pandemia? Número 8. Sea imparcial en el amor. Sea imparcial en el amor. Verso 14 dice, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Ame a aquellos que le maldicen y muéstrele su amor. Dígale que usted está orando por ellos. Envíele un texto bíblico. Este es un tiempo, hermanos, muy sensible. Este es un momento crucial donde el cristiano puede hacer la diferencia. Y mis amados hermanos, ¿qué debe hacer un cristiano en tiempo de pandemia? En resumidas cuentas, un cristiano debe seguir siendo cristiano. Y debe ser el mejor cristiano que debe ser. Porque la palabra de Dios nos dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que mi amado hermano, en este tiempo de pandemia, siga siendo el mejor cristiano que usted puede ser. Y muestra su luz al mundo que está en oscuridad, para que cuando vean esa luz, glorifiquen al Padre. Ahora mismo, mis amados hermanos, el mundo, hay mucha gente que sigue su vida normal. Hay personas que están haciendo cosas en vivo desde su casa, transmitiendo pecado desde sus casas, transmitiendo pecado al mundo. Y la gente tiene un acceso más directo con esas cosas. Nosotros los cristianos debemos hacer brillar la luz de Cristo más. Debemos ser más virales con la buena noticia del Evangelio. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Qué debe hacer un cristiano en tiempo de pandemia? En las cosas importantes, no sea perezoso. Sea ferviente en espíritu, activo en el servicio, regocíjese en la esperanza, sea paciente en la tribulación, sea constante en la oración, sea generoso con los necesitados y sea imparcial en el amor. ¿Qué debe hacer un cristiano? Ser el mejor cristiano que debe ser.